señores, contra la impunidad en Guatemala, ¿me entienden? No puede la CICIG cubrir a un banco. Señores, yo tengo las pruebas. El mayor lavador no es Francisco Edgar Morales Guerra, es Banco GIT Continental y aquí están las pruebas. Chico Dólar indicó ser un empresario que movió 96 millones de manera lícita y aclaró que tiene las pruebas para vincular a directivos del banco. Hasta el momento, el Banco GIT Continental no ha dado su versión de los hechos ni ha emitido ningún comunicado. También están involucrados los exdiputados Jaime Martínez Loaiza y Manuel Barquín, quienes ya se colocaron a disposición del juzgado para evitar que se emita una orden de captura en su contra, mientras que el expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, permanece ligado a proceso penal y busca el juicio abreviado. Según la Fiscalía, el Ministerio Público de esta estructura movió más de 105 millones de dólares a través de 688 transferencias del 2009 al 2011. Y Orlando Blanco, presidente de la bancada de la UNE, ha señalado que podría accionar en contra del presidente Jimmy Morales debido a la reunión que tuvo con representantes de Maersk, quienes han comprado la empresa terminal de contenedores Quetzal. Esta situación para los congresistas despierta dudas de imparcialidad por parte del presidente y enfatizan que no van a descartar acciones legales. El presidente Jimmy Morales podría enfrentar su primer proceso de antejuicio, luego que la bancada de la UNE asegurara que accionará legalmente en contra de los funcionarios que se reunieron con representantes de Maersk por considerar que fue una reunión anómala e ilegal, porque el gobernante no tiene las funciones de la Procuraduría General de la Nación. No sabemos si en esa reunión hablaron de una posible negociación, una negociación que no debiese de darse en una mesa de trabajo de ese tipo, sino que debe ser una negociación abierta donde esté el representante del Estado, porque ahí se asumen compromisos. No sabemos si hubieron ofrecimientos. Los diputados del Partido Verde también criticaron que el Ejecutivo no ha accionado legalmente en el caso. Además, anunciaron que funcionarios del gobierno de FCN Nación serán citados para que expliquen por esa reunión privada. Llevamos más de un mes esperando la acción jurídica de la PGN, del organismo ejecutivo, y no lo han querido hacer. Y no lo han querido hacer, ¿por qué? Porque están esperando a ponerse de acuerdo con la empresa, cuánto le va a tocar a cada uno antes de plantear la acción legal. Mientras, el jefe de la bancada del oficialismo aseguró que el presidente Morales puede sostener reuniones privadas y que eso no implica un acto ilegal. Y bueno, ha vuelto al escenario político el expresidente guatemalteco Jorge Serrano Elías, esta vez con un nuevo partido político llamado Movimiento Frente Amplio de Refundación, el cual reúne a varios militares y exguerrilleros de Guatemala. Vamos a conocer a continuación algunos detalles de esta información que también generó distintas reacciones. La figura protagónica del serranazo, el expresidente golpista Jorge Serrano Elías, desde Panamá, donde guarda asilo desde hace 23 años, presentó el movimiento Frente Amplio de Refundación que pretende iniciar una refundación del Estado. El movimiento reúne a exmilitares, exguerrilleros y representantes de los pueblos originarios, entre ellos destaca el excomandante guerrillero César Montes, el coronel retirado Carlos Enrique Arango, así como el excomandante de la URNG Pablo Monsanto. El movimiento, que se incorpora a la arena política del país, busca promover la refundación del Estado, alcanzando a los tres poderes del Estado. No estamos interesados bajo ningún punto de vista en ninguna candidatura, ni para presidente, ni para diputado, ni para nada. Esa etapa de nuestras vidas ya pasó y la propuesta es cambiar ese Estado que está fallido. El exgobernante guatemalteco acusado de enriquecimiento ilícito busca solventar su situación legal en Guatemala al presentar una acción ante la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, con lo que pretende clausurar la persecución penal en su contra. Serrano, tío de la exvicepresidenta Roxana Valdetti, fue sindicado por los delitos de violación de la Constitución, entre ellos rebelión, desacato, usurpación de funciones, abuso de autoridad, peculado y abandono del cargo tras protagonizar el golpe técnico que pretendió desconocer el Congreso de la República de la época. Y en conferencia de prensa, dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Congreso han indicado que es ilegal la aplicación del descuento al salario de los trabajadores debido a que ellos han realizado una denuncia a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Escuchemos sus planteamientos. Una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos para que no se violen garantías que ya se nos fueron concedidas como empleados y que no se violen derechos laborales ni convenios internacionales. El señor
presidente Taracena esté intimidando y generando represalias en contra de los empleados del Congreso de la República, cuando solo Presidencia mensualmente gasta 356.046,56 centavos. Con la llegada de las primeras lluvias al país, bueno, vamos a hablar en un ratito de las temperaturas y del clima y de lo que se está generando en muchos lugares y en el Congreso también, donde están abogando para trabajar por los departamentos que están sufriendo los embates de las lluvias. Pero damos vuelta de página porque está este reconocido analista político con nosotros que nos acompaña generalmente vía telefónica desde muy temprano, pero son tantos los temas. Renzo Rosal, buen día, bienvenido a BLM Noticias. Muchas gracias, buenos días. Hoy tenemos que hablar de todo, simplemente con repasar y ir hojeando Prensa Libre. Primero esta polémica por esta famosa reunión. Muchos cuestionan, renuncia María Eugenia Villagrán, la reunión del presidente, el secretismo quizás y hacerlo a puertas cerradas es lo que generó mayor controversia y todo esto que puede desatarse en una nueva polémica para el presidente Morales. ¿Qué piensas al respecto? Me parece realmente impropio que el presidente de la República pueda reunirse con una empresa que no necesariamente esté directamente implicada, pero que posteriormente de pronto cayeron un poco de incautos y adquirieron las acciones de TCQ. Pero en concreto me parece que dado que la ola está tan alto, no es factible, no se mira para nada bien que el mandatario, el principal representante del país, se reúna en condiciones de cierto secretismo, de falta totalmente de transparencia, de opacidad, con representantes de esta empresa para hablar de cosas que al día de hoy no sabemos con claridad. Y además, si a eso le sumamos que no estuvo presente la Procuradora General de la Nación ni aparentemente otros funcionarios. Una lección básica, digamos, en materia de política, un ABC, indica que en este tipo de situaciones lo importante es mejor rechazar las reuniones, o si es muy necesario que se reúnan funcionarios de otro nivel, digamos, no necesariamente exponer al presidente de la República, y menos hacerlo bajo circunstancias donde la agenda no se conoce públicamente. Y aún más, digamos, cuestionable cuando lo hacen los funcionarios con muy a solas. Una reunión de esa naturaleza. Es un tema absolutamente sensible, Renzo, porque todavía está el caso TCQ, uno de los más emblemáticos y sonados de los últimos días, y lo va a seguir siendo. Está la ola en la parte superior. Todavía Guatemala no ha comenzado la ruta jurídica, no se ha declarado la intervención o lo que cualquiera que sea las alternativas. Entonces me parece que en una etapa tan álgida no se vale reunirse bajo ninguna circunstancia con actores que están implicados. Eso me parece a mí que es una novatada, digamos, un exceso de confianza. Además, me parece que lo fundamental en este caso es que el presidente, aunque sea tardíamente, informe de realmente cuáles fueron los puntos. Las declaraciones que el presidente ha dado a algunos medios de comunicación fueron muy escuetas, que generan todavía, en lugar de aclarar, generan todavía mucho mayor incertidumbre. Sí se le puede llegar a exigir que comparta esta información. Escuchábamos también a Orlando Blanco que piensan incluso actuar o accionar legalmente para que él dé realmente detalles de lo que sucedió. Por supuesto. Entonces diría que antes de que ocurra o que se le pueda interponer un antejuicio al presidente, que me parecería que es una medida un poco extrema, yo sí creo que es fundamental que el presidente voluntariamente, digamos, pueda indicar, sí, me reuní el día a tal hora y abordamos estos y estos temas y los funcionarios que me acompañan fueron A, B, C. Sería realmente también muy criticable si el presidente se reunió, digamos que a solas. Uno hubiera esperado que se reúna en comparecencia, en presencia de otros funcionarios del Ejecutivo. Además uno lo debería hacer así por blindaje propio, para evitar mayor suspicacia. Temas tan complejos que salpican de una u otra manera al sector político y vuelve otra vez a surgir la figura si debe existir o no de antejuicios. Estuvo hace algunos días Tel Maldana, la misma mañana en que rendía su informe, hablando de esta posibilidad de que se quite realmente esta figura que le hace daño en cierta forma a la continuidad, a la investigación, a que los procesos puedan avanzar con más celeridad. Lo mismo dice Iván Velázquez recientemente. El tema es que hay muchos sectores del Congreso de la República, desde el mismo Poder Ejecutivo, que se oponen un poco a que esta figura no siga existiendo, ¿no? La del famoso antejuicio. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, me parece que a tono el planteamiento de equidad del antejuicio se hace en el marco de una propuesta más amplia de reformas, de posibles reformas constitucionales en materia de justicia. Entonces, si lo vemos dentro de ese marco de mayor integralidad, donde lo antejuicio es solo una pieza, creo yo que es absolutamente fundamental lo que ha expresado la fiscal general y el comisionado de la CECIG. Es decir, el tema de protección a funcionarios no debería existir en ninguna sociedad mínimamente civilizada, democrática. Bueno, hoy en muchos países esa figura no existe, ha quedado descartada totalmente. Además, cuando aquí
ha sido expresamente nociva. Exacto. Que se ha convertido, se ha pervertido. Muy mal utilizada. Tal vez en su momento uno dice, bueno, ciertos funcionarios que deben estar como bajo cierto resguardo, pero cuando ese mecanismo hay N cantidad de evidencias de mal uso. El caso de Medrano es el más palpable de la realidad, la cantidad de recursos que se pueden presentar, que de una u otra manera van a llevar finalmente al político a que se presente frente a la instancia judicial, pero mientras tanto se da un compás de espera de muchísimo tiempo. Implica tiempo, recursos, esfuerzo, y muchas veces los antejuicios se declaran sin lugar, claro, lo cual todavía termina siendo mucho más perjudicial. Entonces yo también me apunto en términos de que el momento del país requiere medidas más radicales, más fuertes. Y a pesar de las circunstancias de muchos sectores que están queriendo que otra vez relativicemos el tema del recurso de antejuicio, yo sí creo que el tema central para dar pasos, digámosle, fuertes hacia adelante, implicaría quitar el antejuicio, totalmente, y que no hubiera ningún funcionario. Primero porque ya dijimos que hay muchas pruebas de todo, del mal uso que se hace del mismo. La protección además se establece como que hubieran ciudadanos de segunda y de tercera y de primera categoría. Los funcionarios públicos que tienen antejuicio son una élite, son de otro planeta, y el resto de los ciudadanos estamos desprotegidos. Entonces yo creo que ese tipo de asimetrías no se vale. Perfecto, Renzo. Pasemos ahora a hablar del caso lavado y política. Escuchábamos las declaraciones de Chico Dólar, ¿verdad? Muy fuertes también, que la población incluso está comentando. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, me parece que en principio que la persona alias Chico Dólar utiliza esto como parte de los mecanismos de su propia defensa y de tratar de tirarle, digamos, un poco la estafeta a algunos otros actores. Lo que sí creo es que el fenómeno de lavado de dinero sí es un fenómeno muy grande que implica necesariamente en algún momento de la etapa vincular a actores del sistema bancario y financiero del país. Y a ponerle nombre y apellidos me parece a mí bastante, digamos, peligroso, me parece un poco extremo. Creo que el Ministerio Público es el ente obligado a poder investigar con mayor precisión esto, pero en cualquier caso me parece que el lavado de dinero no es, en este caso, una acción individual suelta, dispersa, sino es un entramado mucho más complejo, que requiere también, como ya este mismo caso lo ha evidenciado, el nivel de contubernio al que ha estado sometido en otros momentos el Banco de Guatemala, la misma Superintendencia de Bancos, tal vez la Junta Monetaria, son instituciones que de alguna forma tienen que ver con el mismo fenómeno. Entonces es posible, es factible que otros sectores del sistema bancario también estén vinculados. Bueno, en este momento, como dice Anicha, la declaración es fuerte, tú también lo dices, se le empieza a disparar, da nombre y apellidos, menciona un banco importante del país, y esto genera esta desestabilización porque con los de las redes sociales y todo lo demás la información empieza a circular de tal manera que hay que estar muy atentos a realmente el verdadero proceso, ¿verdad? Y esperar que esta declaración obviamente sea investigada y que esto no genere ningún tipo de ruido, ¿verdad? Porque puede ser muy peligroso cuando solo se maneja por percepciones y no por datos reales. Y creo que también la coyuntura da mucho para que nos lancen algún tipo de, digamos, en buen chapín, cascaritas. Sí, como un señuelito ahí como para distraer un poco el verdadero sentido. Correcto, ¿no? Y no perder de vista que estamos hablando, en el caso lavado de política, estamos hablando de cómo se ha utilizado fenómenos como el lavado, entre otros parte del menú, en el tema del financiamiento de la política y cómo eso ha resquebrajado las instituciones del país. Esa es la parte fundamental. Si eso implica que ha pasado el dinero por una institución u otra, me parece que son elementos un poco secundarios, distractores a la parte fundamental, que además implica en este caso, y por lo cual están ya, digamos, en prisión preventiva funcionarios del gobierno, del Banco de Guatemala, y también diputados del Congreso de la República, incluyendo, no olvidemos, el candidato a la vicepresidencia por el partido líder en las recientes elecciones. Entonces, esos son los fenómenos que yo creo que hay que ver, hay que recuperar la apuesta central. Bueno, hablando de cascarilla, muchos dicen que esta oposición de declaraciones entre Taracena y Jimmy Morales por la reforma de la ley electoral de partidos políticos es solo eso, para distraer un montón de cosas que a lo mejor sí contiene el verdadero paquete de la reforma. ¿Qué pensás al respecto? ¿Es real esta posición? Porque vienen las declaraciones, conocemos ya el estilo de Mario Taracena, presidente del Congreso, la respuesta de Morales, pero al final nos vamos quedando en este entredicho, ¿verdad? En este juego casi telenovelesco de una palabra, de otra palabra, de una frase, otra frase, pero al final el verdadero sentido y la médula que hay detrás de todo esto. Si bien es cierto que hubo algún tipo de enfrentamiento verbal entre ambos presidentes y que por supuesto en términos de su ciudadanía eso no se mira bien, que dos presidentes de organismos estén una suerte de enfrentados, además utilizando palabras disonantes, eso yo creo que hay que aislarlo, hay que aislar el tema. Lo fundamental en este caso es cómo las reformas electorales que recientemente aprobó el Congreso dan pasos importantes hacia adelante y la importancia de que se sancione,
Entonces creo yo que ahí sí el presidente